A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas y amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en el control técnico, y nos acompaña don Gian Martínez. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Disculpando a Edesio Brito Adrián, que por razones profesionales no puede acompañarnos en esta oportunidad. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en todas las plataformas. Vía Twitter, vía Instagram, Facebook, así mismo por rcr750.com, que es nuestro portal. Como lo hacemos sábado a sábado, los invitamos a suscribirse al canal YouTube RCR750, nuestro portal, es nuestra casa y desde luego es por donde nosotros queremos ampliar, no solamente quienes nos oyen, sino también a quienes nos siguen en este esfuerzo que desarrollamos en el área económica sábado a sábado. Les exhortamos, como lo hacemos también, a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com para entrar al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales. Asimismo, para que tengan acceso a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo de La Otra Vía, laotravia@gmail.com. Bien, nosotros vamos a desarrollar hoy un tema del que no solamente no hemos estado ausentes ni mucho menos divorciados. Con casi 23 años que tiene este programa en el aire, en diferentes ocasiones nosotros nos la jugamos en abordar un tema que de una u otra manera forma parte de la base de la otra vía. La otra vía, como ustedes saben, la otra vía, la del progreso, como la calificamos nosotros, tiene que ver con un propósito, es demostrarnos y demostrar, no solamente que este no es un país en bancarrota, que este no es un país que está para cerrarle las puertas, como dicen otros, sino por el contrario, para idear esfuerzos, promover actividades que nos hagan definitivamente superar dificultades y a partir de allí lograr incorporarnos a lo que es la Alianza Mundial de la Actividad Global. En otras ocasiones, y es necesario hacer este recordatorio, nosotros tuvimos como patrocinante a la empresa Econinvest. Econinvest hoy no existe, pero en aquel momento nosotros nos entusiasmamos, no solamente cuando estábamos siendo aliados, vamos a decir, en el esfuerzo promocional de Econinvest, sino que también nos metimos en el campo del cooperativismo y desde luego también entramos a analizar el tema del mercado de valores. No nos podemos olvidar que aquellos que tenemos algunos años en la actividad profesional, siempre oíamos que era una forma de democratizar la economía venezolana. Es más, en distintas ocasiones hablábamos del tema de lo que era la jubilación del trabajador, lo que eran las pensiones y lo que era la modalidad que se utilizaba en otros países. Lamentablemente nosotros no pudimos avanzar en este esfuerzo, pero sin embargo existen esfuerzos que están activos, que son ejemplos y que desde luego en este momento resurgen y nos hacen entusiasmarnos en la idea de lo que significa el mercado de valores en Venezuela. Yo voy a dejar a Martín y a Ligia en este instante para justamente conversar con el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, con el señor Gustavo Pulido, no solamente porque significa la posibilidad de que retomemos el tema, sino que adicionalmente, y nos lo planteamos en estos términos, podamos ser, vamos a decir así, asociados en este propósito, un propósito que tiene un componente que no podemos desestimar los venezolanos y que es por el que también nosotros estamos en el aire gracias al apoyo que recibimos de Radio Caracas Radio, que se llama confianza. Confianza en el país, confianza en nosotros y desde luego confianza en lo que sí podemos hacer en función del futuro. Esta reflexión tiene un fundamento, llamémoslo así, una especie de editorial emocional. Y es por eso por lo que creemos que a partir de la participación del presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, el señor Gustavo Pulido, vamos a tratar de ir de abajo hacia arriba
creemos y queremos que nuestro oyente se familiarice con lo que significa este esfuerzo que es casi común en el mundo entero, y que nosotros, sin embargo, pues vamos y venimos, cuando definitivamente hay instituciones que sí están haciendo esfuerzo, pero que hay que entenderla en lo que significa este esfuerzo y desde luego en lo que nosotros nos planteamos que es resultado distinto a partir del elemento confianza, en la creencia en lo que somos los venezolanos y en lo que podemos hacer en función de la economía de nuestro país. Martín. Gracias, Decio. Muy buenos días, amigos de La Otra Vida de Radio Caracas Radio. Y como lo decía Decio, le damos la bienvenida al presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, que agradecemos la deferencia de participar con nosotros el día de hoy. Y queremos comenzar, presidente, hablándole a nuestra gente, a nuestros oyentes, al ciudadano de a pie. ¿En qué situación, en qué momento y hacia dónde va la Bolsa de Valores de Caracas? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecimiento es de mi parte, Martín y Alicia. Muy buenos días para ti y para tus oyentes. Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas, este año cumplimos 74 años. 74 años funcionando en el país, brindando al ciudadano común una herramienta de inversión para invertir en el país, para invertir en empresas venezolanas que cotizan en la pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas. Hemos intentado, mira, de todas maneras, tenemos convenios con las universidades para hacer posgrados, tanto con la Universidad Católica, con la Universidad Monte Ávila. Pronto vamos a sacar un máster en alianza con la Universidad Metropolitana. A través de las casas de bolsa y del Instituto Venezolano del Mercado de Capitales dictamos cursos para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, entienda lo que es el mercado de capitales. Ahora, hay que tener claro que es necesaria cierta educación financiera, por lo menos básica, para entender lo que es el mercado de valores. ¿Qué significa, por ejemplo, qué es la renta variable? ¿Qué significa qué es la renta fija? ¿Por qué tú comprarías acciones de una empresa? ¿O por qué comprarías deuda privada de otra empresa? Entonces, en la bolsa hemos trabajado constantemente a través de los años en impartir esta educación bursátil. Yo estaba escuchando en la introducción que hablaron de Econoinvest. Econoinvest llegó a ser uno de los íconos de las casas de bolsa en Venezuela, a crecer tan grande que en muchas dimensiones podría equipararse a un banco. Y esa es la función que ejerce la Bolsa de Valores de Caracas. Primero, conseguir financiamiento para la empresa productiva, para la empresa que está en el país, para la empresa que cree en Venezuela, que necesita los recursos para producir bienes. Por otro lado, a través de la bolsa y del mercado renta variable, que son las acciones, la Bolsa de Valores de Caracas, a través de su pizarra, te dice exactamente cuánto está el público inversionista dispuesto a pagar por una empresa. ¿Cuánto vale tu empresa? Ahora, tenemos entendido que esta es una inversión en Venezuela y por Venezuela. Y a pesar de la crisis, bueno, tenemos muchos años en crisis, más de 7 años. Los economistas hablan de un 75 a un 80% de la caída del Producto Interno Bruto, de una contracción económica, de hiperinflación, que no necesitan los economistas hablar de eso porque nosotros la sentimos diariamente en la calle.
y de una devaluación constante de la moneda, una pérdida del poder adquisitivo a través de las acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, es una manera de preservar el valor de la inversión que tú hagas. Para esa inversión no hay monto mínimo. Cualquier persona puede invertir a través de las casas de bolsa, que son los miembros de la Bolsa de Valores de Caracas, en el mercado de renta variable. Presidente, importantísimo eso que acaba de decir. Quisiera que sin bajar el discurso de la Bolsa de Valores de Caracas, pudieran explicarnos un paso a paso para que nuestros oyentes, el ciudadano de a pie, que no está familiarizado con ese tipo de operaciones, en algún momento se podría animar a hacerlo, a pesar de la situación que pueda estar viviendo el país y el mundo. Siempre se generan oportunidades. Eso lo aprendimos y lo desarrollamos desde nuestros días en los pasos por CEDICE, el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico. Lo hemos ido afianzando con el tiempo, pero sería bien interesante explicarle a nuestros oyentes, a ese ciudadano de a pie, a la señora María, al señor José, que nos escucha todos los sábados a través de la señal de RCR, ¿cómo puedo hacer para invertir en la Bolsa de Valores en estos momentos? Bueno, es bastante sencillo. Primero que todo, tienes que estar bancarizado. Y gracias a Dios, en Venezuela, más del 90% de la población está bancarizada. Es decir, tiene que tener una cuenta en un banco. Eso es lo que estamos hablando. Tiene que tener una cuenta en un banco. ¿Por qué tiene que tener una cuenta en un banco? Porque de ahí va a movilizar sus fondos. En la página web de la bolsa, que es bolsadecaracas.com, aparecen los miembros, que son las casas de bolsa, que son las encargadas de atender al público inversionista. Tenemos 34 miembros, tenemos 34 casas de bolsa, que son los intermediarios designados, autorizados para comprar y vender acciones a través de la bolsa. Dentro de estas casas de bolsa hay unas que están afiliadas a ciertos bancos. Entonces, de esa manera sería mucho más fácil. Usted va y se acerca a una de estas casas de bolsa o llama por teléfono y ellos le van a enviar a través de su correo electrónico, todos los requerimientos necesarios, que es una planilla. Evidentemente que es necesario que usted llene una planilla, que usted la mande. Una vez que usted la mande y se identifique, le darán acceso a que usted pueda introducir las órdenes en el mercado. Es un procedimiento necesario. Ahora, la primera vez siempre va a costar un poco conocer de este mundo, pero una vez que uno se acostumbra, mira, esto es automático, es sumamente fácil. Es como las empresas que están emitiendo deuda privada. Mira, hace 3 años podríamos tener alrededor de 22 empresas en total emitiendo deuda privada, de las cuales emitían muy pocas, ¿no? Este año, en el 2021, tenemos más de 64 empresas financiándose a través de la plataforma de la bolsa. Te estoy hablando de montos millonarios que pasan a diario y que se cierran esas operaciones para brindar ese financiamiento tan necesario que necesitan esas empresas para poder producir bienes para el país. En lo que es la renta variable, que era lo que estábamos hablando antes, que era la compra de acciones, bueno, tenemos las empresas más emblemáticas del país. Tenemos desde el sector financiero, pasando por el sector de telecomunicaciones, el sector de servicios, el sector industrial. Son gente que ha creído en Venezuela, que se ha quedado en Venezuela a pesar
de lo que acabamos de decir, de esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Ahora, en algún momento, esto se va a revertir. Y lo que hay que estar es preparado. Lo que hay que tener es los motores encendidos para que cuando esto se revierta y venga un rebote, estemos preparados para enfrentarnos a una nueva Venezuela que nos vamos a encontrar, donde la producción de bienes y servicios, de productos agrícolas, va a ser muchísimo más grande de lo que jamás alguna vez soñamos. Señor Pulido, una pregunta. Usted decía que una inversión en la bolsa de valores es una manera de mantener mantener el poder, el valor de la inversión, ¿no? El poder adquisitivo. Pero hemos estado en los últimos años viviendo una economía hiperinflacionaria y además hemos tenido también problemas cambiarios. Entonces mi pregunta viene dada en este sentido. ¿La inversión es rentable? O sea, si yo invierto el 1 de enero 100 bolívares, por poner un ejemplo, en la bolsa, lo que tenga al final del año, el 31 de diciembre, ¿ese rendimiento va a estar por encima de la inflación o va a estar por encima del diferencial de la variación en el tipo de cambio del año para poder decir que efectivamente preservé el valor de mi inversión? Muy buena tu pregunta, muy acertada también. Primero, la inversión en la bolsa es una inversión a largo plazo. Lastimosamente, en Venezuela hemos perdido la noción de lo que largo plazo significa. En un país normal, un largo plazo serían 5 años, por lo menos. Eso es un mediano plazo, largo plazo son 20 años. Yo me acuerdo cuando yo compré mi primer apartamento, que me dieron un crédito a 20 años. Eso era un crédito a largo plazo. Ahora, el plazo que tenemos, que podemos ver más largo, es 90 días, que son más o menos los papeles comerciales que se están moviendo dentro de la bolsa. Entonces el plazo, imagínense usted, un largo plazo son 90 días. Y la bolsa son expectativas. Una cosa es la economía real, que son los bienes y servicios. Y otra cosa es la economía financiera, que lo que presenta son expectativas. O sea, cuando tú compras unas acciones, tú tienes unas expectativas de que esa inversión que estás haciendo en esa compañía en particular va a tener un crecimiento debido a alguna condición. Por ejemplo, que va a dar un buen dividendo, que esa empresa va a crecer, que tiene unos nuevos proyectos, que su inversión se va a desarrollar de alguna manera por encima de lo que es la economía real. Ganarle a la hiperinflación es sumamente difícil. Eso, yo creo que ahí estamos todos ponchados. A menos que usted se compre unas latas de atún y las tenga guardadas en la despensa de su casa, ¿no? Que probablemente eso sí lleve, pues, lo que es la hiperinflación, por lo menos en el rubro de alimentos. Pero estamos encontrándonos con una realidad de país distinta. Estamos viendo que hay un poco más de pragmatismo desde el punto de vista del Ejecutivo, donde se está hablando de por lo menos regresar ciertas empresas a sus antiguos dueños, y si no es de esa manera, pues buscar la manera de que esas empresas se vuelvan productivas. Viene una subida de tarifas en todos los servicios públicos que conocemos. Todo se ha venido ajustando y eso va a favorecer las empresas que están dentro de la bolsa. Yo no te puedo garantizar, porque es imposible que yo te garantice que el rendimiento va a ser mayor a la hiperinflación o a la devaluación, pero sí habrán ciertas oportunidades con ciertas empresas donde eso va a suceder. Por eso es que tú buscas asesoramiento en una casa de bolsa, que son los especialistas y que son los que te pueden guiar. Otra cosa era, usted decía que este año tenían 60 empresas activas no, pues son 34 los miembros, emitiendo papeles, le entendí,
papeles comerciales, 60 empresas. Fue lo que Son dijo. más de 60 empresas que están en estos momentos financiándose a través de deuda privada. Eso son papeles comerciales. Exacto. Ahora, mi pregunta era, ya que precisamos eso, que eran 60 empresas que se están financiando, que ese incremento de empresas financiándose tiene que ver también porque se ha permitido de alguna manera que se hagan esas emisiones en divisas, ¿no? Esa ventana que se abrió precisamente porque la economía de alguna manera se está dolarizando de facto. Bueno, hay una dolarización de hecho, más no de derecho. Todavía. Normalmente eso sucede en todas las economías, sobre todo latinoamericanas, que se van acentuando ciertas condiciones económicas y después viene la ley atrás tratando de regular lo que se ha hecho. Aquí se comenzó la dolarización, los bancos comenzaron a recibir divisas, vamos a llamarlo dolarización porque es lo más común, pero también rueda mucho el euro, en la frontera rueda el peso colombiano, y después viene la superintendencia de banco y empieza a regular el proceso. Pero primero siempre es de hecho y después de derecho. Sí hay una regulación especial que permite ahora que las empresas emitan papeles o deuda privada en dólares. Lo que pasa es que tiene unas limitaciones muy fuertes porque se limita únicamente a la banca nacional. Cuando tú hablas de la banca nacional, aquí hay unos problemas muy graves que hay que resolver. Y el primero que todo es que la banca nacional, la dolarización de la que estamos hablando, son divisas en efectivo. Y no existe la transferencia entre instituciones bancarias. Mientras tú no puedas transferir, como transfieres bolívares de un banco al otro sin ningún problema, en menos de 24 horas tienes tu dinero ahí, mientras tú no puedes hacer eso, pues se vuelve muy engorroso, sumamente difícil, porque si tú sacas una emisión y necesitas que te paguen el monto de los papeles, por ejemplo, tú sacas una emisión de $100,000, entonces se va a circunscribir únicamente a un banco, porque nada más los que estén en ese banco van a poder comprar ese papel, porque no hay transferencias de divisas entre los bancos. Ahora, ese es un próximo paso que viene. Eso es inevitable. Eso se va a solucionar. Simplemente que, bueno, que el ejecutivo o la superintendencia de bancos, tú sabes, va con cautela y bueno, yo me imagino que dentro de la ideología que reina en el ejecutivo, pues siempre habrá quienes no estén de acuerdo y otros que sí. Amigos, les recordamos que estamos conversando y tenemos invitado en la otra vía este sábado al señor Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestro chat, ahí dejar sus preguntas y tienen las distintas direcciones y las distintas plataformas de la otra vía para que se mantengan en comunicación con nosotros. Edesio, ¿tienes alguna pregunta para el señor Gustavo? Definitivamente estoy oyendo al señor Pulido y estoy, ¿por qué no decirlo de esta manera?, entusiasmado, porque ha sido una de las inquietudes que hemos tenido en el programa desde hace mucho tiempo y que finalmente vemos que aparece el sol, como lo diríamos en buen criollo, ¿no? Señor Pulido, ¿cree usted que los pasos que viene anunciando el Ejecutivo definitivamente puedan ir ampliándose a partir del acercamiento con el sector privado y no que se supediten exclusivamente a una visión de orden ideológico? Porque en los últimos días, inclusive en esta semana, hemos visto que en el estado Sucre, por citar el caso más cerca, ¿no? Han habido reuniones también con la gobernación del estado Sucre, porque allí hubo un gran número de empresas que fueron expropiadas y que ahora se le quiere justamente no entregar, sino sencillamente buscar un acercamiento con quienes fueron sus propietarios y que pudieran estar en disposición
de incorporarse al manejo de estas corporaciones. Hay voluntad. ¿Usted cree sinceramente, como hombre de empresa, como hombre de negocio y desde luego pues como constructor de confianza, porque para mí profesionalmente creo que usted es un constructor de confianza en este momento, cree definitivamente que todos estos planteamientos que se vienen haciendo en las últimas semanas pudieran mantenerse, pudieran incrementarse y sobre todo que el sector privado crea en ella, que es la otra parte, porque hay algunos empresarios que se resisten a creer todavía en que esto definitivamente pueda ser posible en nuestro país? Bueno, yo primero que todo saludo y celebro cualquier intención de diálogo que se pueda implementar entre el gobierno y el empresariado. Yo ayer tuve una conversación con los miembros de la Bolsa de Valores de Caracas. Normalmente hago un conversatorio para acercarnos y escuchar cuáles son los problemas y buscar soluciones. Y les decía que el empresariado venezolano ha sido una de las pocas instituciones o gremios que ha estado allí todo el tiempo, que ha estado luchando por su gremio, que ha estado luchando por mejores condiciones, que no nos hemos rendido. Mientras exista una rendija por donde nosotros podamos entrar a dialogar, a conseguir mejores condiciones, porque estas condiciones van a repercutir en un mejoramiento en la calidad de vida del venezolano. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos. Mira, en la Bolsa de Valores de Caracas, nosotros abrimos nuestro capital en el 2017. Antes, para ser miembro de la bolsa, tú necesitabas tener una acción, habían 45 acciones. Eso era sumamente difícil que las sociedades de corretaje entraran a la bolsa para convertirse en casas de bolsa. Eso se acabó. Nosotros abrimos el capital. Había una prohibición de que las acciones de la bolsa únicamente las podían tener los corredores de valores. Ahora cualquier persona puede ser accionista de la bolsa. Tenemos más de 1.150 accionistas y tenemos un programa donde nosotros repartimos acciones a los empleados y funcionarios de la bolsa todos los años, porque nosotros creemos en un país de propietarios. Porque si tú eres propietario de tu empresa, de la empresa donde tú trabajas, tú vas a cuidar tu empresa y vas a creer en la propiedad privada. Yo me acuerdo cuando la Electricidad de Caracas tenía 35.000 inversionistas, entre los cuales estaban sus propios empleados. Entonces tú veías que todos los camiones de la Electricidad de Caracas, todos los vehículos estaban muy bien cuidados porque cada empleado cuidaba su parte. A medida que cuidaran mejor esos activos de la empresa, iban a redundar en un beneficio para todos. Y ahí es donde se crea una cadena de valor. Y eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros queremos impartir. Y en ese sentido, presidente, les recordamos, amigos, que estamos conversando con el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido. En ese sentido y en materia de difusión, de divulgación, ¿qué está haciendo en estos momentos la Bolsa de Valores de Caracas? ¿Cómo están haciendo ustedes para incentivar al ciudadano de a pie, a las personas a que conozcan el corro, conozcan e inviertan en la Bolsa de Valores de Caracas? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué instrumentos están utilizando? Bueno, nosotros estamos en todas las redes. Nosotros tenemos Instagram, que es @Bolsa de Caracas. Es Bolsa Caracas. Aquí Adriana me está ayudando, me está soplando. Y tenemos, eso es Twitter, ¿verdad? Twitter e Instagram, @Bolsa Caracas. De igual manera, como les dije al principio, nosotros tenemos el Instituto Venezolano de Mercado de Capitales. Nosotros damos cursos, nosotros salimos por las redes, ahora lo estamos haciendo a través de Zoom. Mira, esta pandemia, dentro de todo, nos ha ayudado a acercarnos mucho más al país.
Yo tengo regularmente conferencias con la Cámara de Comercio de Maracaibo, con Fedecámaras Lara, con Fedecámaras Valencia, Carabobo. Entonces hemos podido entrar en todas estas cámaras y cámaras de comercio para difundir un poco más lo que es el mercado de capitales. Y por eso es que tenemos tantas empresas hoy en día, tenemos más empresas emitiendo deuda que empresas cotizando acciones. Pero ese es un primer paso de estas empresas. Después ellas vendrán a cotizar sus acciones en la bolsa. Estar en la bolsa es un sello de garantía para las empresas. Hacienda Santa Teresa, que tiene un programa sumamente ambicioso en el exterior, no pudiera estar allí sin que sus acciones se cotizaran en la bolsa, sin que tuvieran ese sello de garantía. Igual Fondo de Valores Inmobiliarios, que tienen programas de ADR en la Bolsa de Nueva York. Nosotros estamos preparados. Nosotros tenemos los motores encendidos. Cualquier rebote en la economía van a contar con nosotros. Y hoy lo que hemos hecho es que seguimos sustentando el mercado. Seguimos siendo una opción tanto de financiamiento como resguardo de la bolsa. En ese sentido también, presidente, disculpa, Ligia, adelante. No, yo voy a preguntar algo distinto. Si quieres, continúa tú la idea del señor Pulido en este momento. Por favor, okay. Adelante. Gracias. Señor Pulido, usted decía que ya este año están cumpliendo 74 años, ¿no? Y la Bolsa de Valores, bueno, ha sido clásico, evidentemente. Mucha gente por mucho tiempo consideró que era un mercado elitista. Y digamos que de alguna manera, pues así lo fue el comienzo, pues ya se ha abierto un poco más en los últimos años. Pero ya el año pasado, pues, le salió competencia, si se puede decir de alguna manera. Tenemos ahora la bolsa descentralizada, tenemos otra bolsa y también negociando activos financieros, aunque la plataforma es totalmente distinta, digamos, a la que ustedes están utilizando, pero ¿qué opinión le merece? Pues tener una competencia justamente cuando ya el mercado venezolano está adaptándose o adecuándose a la nueva realidad que ha supuesto esta dolarización de hecho que estamos teniendo, ¿no? Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas no tiene competencia. Tú las operaciones que haces en la Bolsa de Valores de Caracas tienen un código que lo da la bolsa, que tú metes ese código en Singapur y te aparece esa operación. Nosotros estamos afiliados a la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Bolsa. Estamos en la Federation of World Exchange, que es a nivel mundial. Todas las operaciones que se hacen en la bolsa actúa como una notaría y certifica que esa operación aconteció. Y en cualquier lugar del mundo donde tú metas ese código, te va a aparecer esa operación. Eso no lo hace nadie aquí. A los demás habrá que preguntarle qué es lo que hacen ellos, porque yo realmente sé de la mía. Por otro lado, yo puedo llamar a cualquier bolsa en el mundo y me identifico como la Bolsa de Valores de Caracas y me atienden. Me levantan el teléfono y me tratan como un igual. La única bolsa que existe en Venezuela que tiene un libro de órdenes, que tiene un libre precio, una libre formación de precio en su pizarra de cotizaciones, en la Bolsa de Valores de Caracas. La única bolsa que cumple con los estándares internacionales de IOSCO es la Bolsa de Valores de Caracas. Nosotros nos apegamos a la normativa vigente. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el blockchain. Ahora, el blockchain únicamente sirve para llevar y traer información. No sirve para formación de precios. Y lo más transparente que puede existir es que tú tengas una pantalla donde tú veas quién compra, quién vende y cómo se forma el precio. Eso es la libre formación de precios, cosa que no hace nadie más en Venezuela.
Entonces, yo no me siento en ningún momento en competencia con nadie. Los valores que están inscritos en la Bolsa de Valores de Caracas no están inscritos en ninguna otra parte. Simplemente están aquí. Las compañías emisoras que tienen 50, 60 años emitiendo valores que están en nuestra pizarra de cotizaciones, solo están en la Bolsa de Valores de Caracas. Pronto saldrá en la Bolsa de Valores de Caracas una emisión de la empresa Calos International. Después de muchos años sin emitir renta variable, esa empresa va a sacar unas acciones en un mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Yo los puedo invitar porque el próximo 9 de marzo a las 2:30 de la tarde estaremos haciendo la presentación. Entonces, yo en ningún lado me siento en competencia con nadie. Presidente, ¿y qué ha hecho la Bolsa de Valores para adaptarse en estos momentos a, por ejemplo, lo hablábamos en el evento que ustedes tuvieron la semana pasada, ese boom que se está dando en el alto riesgo de inversión como es la criptomoneda? ¿Qué opinión le merece eso que está pasando? Que en mi opinión, que no soy experto, en mi opinión es una burbuja un tanto peligrosa, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, pues, con tus propias palabras. Vamos a decir que no es peligrosa, es volátil. Entonces, cuando tiene demasiada volatilidad, se convierte en un peligro. Porque de repente eso estaba en 5.000, pasó a 50.000, después bajó a 35.000, ahora está en 45.000. Entonces, evidentemente, es un mercado sumamente volátil que no atiende a lo que un mercado normal debería tener. Esos ajustes son debido a qué, nadie sabe. Es especulación. Entonces salió el presidente Tesla y dijo, bueno, yo compré 1.500 millones de dólares de eso, entonces subió la cuestión. Entonces salió el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y dijo que eso era una moneda especulativa y bajó la moneda. Entonces es muy difícil. Y salió el gobernador de Miami a decir que va a pagar a sus proveedores, lo va a pagar con esa moneda. Entonces ha habido toda una serie de... Bueno, claro, nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que acontece. O sea, abrimos un wallet, la Bolsa de Valores de Caracas abrió un wallet, y bueno, y estamos estudiando la posibilidad, porque ¿qué es lo que sucede? La parte transaccional es la parte que le corresponde a la bolsa. Entonces tú tienes un libro de órdenes, tú tienes la libre fijación de precios, la Caja Venezolana de Valores, que sin ella no existiría el mercado, hace la transferencia de titularidad de los títulos y el banco hace la transferencia de la moneda, cualquiera que sea. Entonces, todas estas son adjuntos que tiene la bolsa. Ahora, yo lo que tengo es que buscar la manera de que la liquidación de esas operaciones se haga en la divisa que las casas de bolsa o los clientes de la casa de bolsa quieran y acepten. Entonces es un poco más complejo, nos tomará un poco más de tiempo, pero evidentemente que estamos estudiando toda esta nueva tecnología. Claro que sí. Nosotros nos adaptamos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras transacciones están hechas en un mercado que es bolsas y mercados españoles. Esto es una tecnología de primer mundo. Y realmente ya no sé en qué mundo estamos nosotros. Antes estábamos en el tercero, pero parece que hemos caído un poco más. Claro, lo que digo es que, bueno, es una tendencia evidentemente y la bolsa descentralizada va dirigida a un nicho, pues estamos claros. Es un mercado incipiente en ese sentido, sobre todo aquí en Venezuela. Y creo que de alguna manera, pues Venezuela, según han dicho los expertos, es uno de los países de la región que ha llevado como que un poco la batuta en cuanto a transacciones en cripto, ¿no? Y bueno, sabemos que la bolsa descentralizada pues se basa en el blockchain, así que bueno, eso era el comentario. Y bueno, ustedes ya están considerando también de alguna manera ver qué hacer, ¿no? Pero bueno, sí, pues son oportunidades y diferentes nichos que se buscan y se aprovechan precisamente, aprovechando la coyuntura de mercado que tenemos en este momento, económico más bien, que se crean esos mercados a los cuales de alguna manera se ve la oportunidad para poder atenderlos y darle una posibilidad, pues.
El problema de eso es que no hay transparencia. Y la transparencia tiene que existir para que las operaciones se puedan dar. Y se puedan dar, vuelvo a repetir, según las condiciones, según los reglamentos que estamos conocidos a nivel internacional. Entonces hay que cumplir con una serie de requerimientos que nosotros nos esforzamos en cumplir. Tú puedes entrar a la página web de la bolsa y ver las operaciones que se están realizando. Yo te puedo enviar una pantalla de mi pantalla transaccional y tú ves cómo se forman los precios. Eso es transparencia. Cuando yo cierro el mercado, yo envío a través de Twitter, a través del diario de la bolsa, a través de Instagram, todo el resultado de las operaciones de la bolsa. Mantengo informado y gracias a los periodistas, gracias a su gremio, bueno, somos mucho más transparentes porque la transparencia se deriva de la información oportuna, de la información veraz. Y eso es lo que nosotros hacemos. Informar constantemente todas las operaciones que pasan a través de nuestra pantalla transaccional. Martín. ¿Qué deseo? Sí, presidente Pulido. Este es un tema un poco no salido de órbita, ¿no? Sino soñando en una Venezuela distinta y mucho mejor de lo que estamos viviendo en este momento. Lamentablemente, nuestra Constitución tiene una serie de restricciones con respecto a lo que significan grandes empresas en el país. Hace poco tiempo, cuando se cambia la Constitución, entre las cuestiones que se establecen es precisamente el dominio por parte del Estado de las grandes empresas venezolanas, bueno, por cuestiones estratégicas, por cuestiones de orden político, lo que sea. ¿Cómo se plantea una persona como usted, con la experiencia que tiene, con el sueño que tiene de la Venezuela distinta, ese tema? Porque si hay un mercado en donde se puede invertir, en donde mucha gente quizá pudiera invertir y pudieran hacerlo inclusive los venezolanos de a pie, como se lo ha venido planteando a lo largo de la conversación, las empresas del Estado. ¿Cuántas empresas nos tenemos en este momento en el Estado venezolano que están prácticamente paralizadas y que no pueden reponer su capacidad de recuperación precisamente por no tener recursos? Obviamente alguien diría, no, eso le corresponde al Estado. No. ¿Por qué la ciudadanía venezolana no puede tener opciones de poder invertir también en las empresas del Estado venezolano o de los venezolanos como tal? Es decir, ¿qué hacer, por ejemplo, con PDVSA? Hay deuda, hay inversiones que hay que reponer, y eso hay que hacerlo a partir precisamente de la participación de quienes deberíamos estar también involucrados en esto, que somos los propios venezolanos. ¿Cómo se lo plantea usted? ¿O eso es algo que no es posible? Bueno, yo sí creo que todo es posible. Y tratamos de hacer realidad todos nuestros sueños. En los países del primer mundo, vamos a llamarlo así, el sueño de cada empresario es que su empresa que está creando hoy cotice sus acciones en la bolsa local, en la bolsa de su país, una vez tenga las condiciones necesarias para hacerlo. Esa es la democratización del capital. Es allí donde radica la grandeza de esos países, donde hace que para buscar financiamiento, para crecer más, se inscriban en las bolsas de cada uno de esos países. Nosotros vemos que, por ejemplo, en Venezuela tenemos dentro del corro capitalino las acciones de CanTV, que son las acciones de los empleados. Cuando se privatizó CanTV, allá por los años 90, uno de los beneficios que se le dio a los trabajadores fue pagarle sus prestaciones, sus bonificaciones a través de acciones que ellos convertían, eran clase C, las convertían en clase D a través de ciertos procedimientos que tenían que hacer dentro de la empresa.
y podían venir a la bolsa a vender. De esa manera, esas personas, esos empleados, esos funcionarios, podían también comprar y seguir invirtiendo en la misma empresa donde ellos trabajaban. Tenemos el Banco de Venezuela también en la bolsa. Nosotros le hemos dado la idea en varias ocasiones con la persona que yo me he reunido del Ejecutivo. Bueno, señores, ustedes necesitan más dinero, abran más acciones, traigan esas empresas a la bolsa. Vamos a buscar financiamiento a través de la bolsa. Y no solo vas a buscar financiamiento, sino que vamos a evaluar a esa empresa. Vamos a darle un precio. ¿Cuánto vale hoy esa empresa? El mercado te lo va a decir. El mercado te va a decir cuánto está dispuesto a pagar por esa empresa. Y con el tema de la dolarización, si tú permites que esto se haga en otras monedas, tú vas a levantar capital en divisas. El Estado. Entonces, a mí me parece que esa es la vía correcta. Primero, porque vas a tener un precio justo, porque tú vas a preguntar al mercado cuánto está dispuesto a pagar por esa empresa o por una parte de esa empresa. Eso sí, una vez que tú lo hagas, tienes que cumplir con las normas de buen gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? Que la administración de esta empresa tiene que ser compartida entre los nuevos accionistas y parte pues del ejecutivo o de quien sea que esté rigiendo en estos momentos de esa empresa o que la esté manejando. Pero evidentemente, como yo te decía al principio, la bolsa le da acciones a sus empleados, pero yo no dejo que los empleados administren. Tiene que administrar a la gente que sabe. Claro. Bueno. Y por eso vemos que las empresas que el Estado ha nacionalizado, han expropiado, pónganle el nombre que ustedes quieran, no funcionan porque el Estado es un mal administrador. Eso está demostrado. Definitivamente, definitivamente. Amigos, sí, les recordamos que conversamos con Gustavo Pulido y nos quedan pocos minutos, señor Pulido, para despedir esta interesante emisión de La Otra Vía. Y yo quisiera que nos explicara, nos dijera cómo puede el venezolano de a pie, la persona que nos está escuchando en este momento, tener acceso a la formación que a través del instituto que ustedes presiden también está llevando a cabo esa, digamos así, esa educación para conocer la bolsa. ¿Cómo pueden tener acceso a los cursos, a los talleres? ¿Existen algún tipo de becas? Porque me imagino que eso tiene un costo, pero ¿existen algún tipo de becas para personas, sobre todo jóvenes, que quieran incorporarse posteriormente al sistema financiero, al sistema bursátil como trabajadores, pero primero se formen? ¿Hay posibilidad de eso? Para que por favor en estos pocos minutos brevemente nos explique cómo tener acceso entonces a ese paquete de educación que ustedes están llevando a cabo y que están desarrollando. Bueno, normalmente nosotros informamos de nuestros cursos a través de las redes, a través de Twitter e Instagram, a través de nuestra página web, y nosotros estamos abiertos a todo. Nosotros podemos tener alianzas con instituciones que para llevar un poco más allá esta educación bursátil, nosotros podemos hacerlo sin ningún costo. Hay otros que llevan costos, podemos becar personas. Estamos abiertos a cualquier posibilidad, porque la idea de nosotros es llevar esa educación bursátil a lo más recóndito del país. Yo te decía lo de la bolsa, que tiene 1.150 accionistas. La bolsa no es una empresa distinta, es la misma bolsa. Nosotros tenemos accionistas en todas partes de Venezuela. La gente se entera y la gente se ha venido enterando cada día más, porque la bolsa se ha vuelto una institución sumamente creíble en un país donde hay una crisis institucional. Aquí todas las operaciones se cumplen, aquí todas las operaciones se transan de una manera transparente. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en una opción. Bueno, muchísimas gracias al señor Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, porque además, con el permiso de Ligia, de Decio y del equipo de RCR,
he tenido un excelente momento en lo personal. Yo tenía mi programa Factor Económico hace unos 20 años y lo hacía justamente desde allí, desde la sala de transacciones en el Corro Capitalino, allá en Caracas. Así que gracias por este momento. Gracias a Adriana Salazar, gerente de comunicaciones de la Bolsa, por habernos hecho el contacto y el puente para tenerlo con nosotros el día de hoy. A ustedes, amigos, gracias. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Caracas Radio. Nos despedimos en nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, Yunix Arcalle en la gerencia de producción, Jan Bururu Martínez en la sala técnica, Julio Pinto también asistiendo en la grabación y montaje del espacio, Ligia Perdomo, Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián y que les habla Martín Ramos. Le damos las gracias por estar con nosotros a lo largo de estos casi 23 años a través de RCR. RCR, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.